La principal característica de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados es precisamente la aceleración. La aceleración formalmente se conoce como segunda derivada de la posición en función del tiempo, ya que este movimiento también es la posición una función del tiempo, donde su primera derivada es, como hemos visto anteriormente, la velocidad en función del tiempo. Pues ahora estamos utilizando una segunda derivada que es de la posición en función del tiempo, que se llama aceleración. En el caso de que nosotros lo que tuviésemos fuese una ecuación de velocidad, entonces sería la aceleración correspondiente a la primera derivada de la velocidad. En este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, representado generalmente por sus siglas MRUA o MRUV, que es lo mismo porque sería movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ese uniforme se refiere a la aceleración, es decir, es una aceleración constante. Las velocidades inicial y final y todo el espectro de velocidades que haya entre ese intervalo no son constantes, pero sí los incrementos de velocidades en función del tiempo. De manera general que si uno quisiese establecer la velocidad media del movimiento, bastaría con conocer la velocidad inicial y final y dividirlas entre dos, porque es un recorrido que se ha hecho linealmente en la función de las velocidades. Por otro lado, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, en el que la función es entre posición y tiempo es una función lineal, ahora en la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tendremos una función cuadrática. Es decir, la posición irá en función cuadrática del tiempo. Y en esta expresión lo que tenemos aquí es que la posición, siempre de naturaleza vectorial, aunque en los movimientos rectilíneos, corresponde que los módulos de esta posición y de las demás magnitudes vectoriales que estamos mencionando corresponden también con su correspondiente escalar. En el caso pues de la posición o del desplazamiento, corresponde con las distancias recorridas.
Fíjese que efectivamente cuando nosotros derivamos la función de posición que hemos visto anteriormente como velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado más la posición inicial, nos sale esta ecuación de velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad final va a depender de la velocidad inicial, que en este caso puede ser una constante o un parámetro del problema, más la aceleración por el tiempo, que sería entonces, como hemos dicho anteriormente, las velocidades en este caso van a ser funciones lineales, ellas sí, del tiempo. Y entonces existe, por motivo de las interacciones gravitacionales entre una masa muy grande y cualquier cuerpo ubicado en la cercanía de su superficie, una aceleración de la masa menor dirigida hacia la masa mayor. Es decir, también son fuerzas gravitacionales, en teoría también el cuerpo pequeño estaría atrayendo al mayor, pero los efectos no serían percibibles. Eso ya lo veremos más cuando estemos estudiando las fuerzas las próximas semanas. Pero lo importante ahora es que quedemos claro que la gravedad es un efecto de las fuerzas gravitacionales. Muchas veces pues a nivel público se dice la fuerza de la gravedad, pero la gravedad es el efecto, ¿no? Es una aceleración. Esta aceleración, digamos, en el planeta Tierra, en promedio tiene un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado y siempre señala hacia el centro terrestre porque es precisamente el centro terrestre el que estaría haciendo la atracción sobre esa masa. Estas fuerzas siempre son atractivas, es decir, entre los dos cuerpos hay una tendencia a unirse en virtud de las masas, pero lo que es importante tener aquí presente es que entonces cuando vamos a trabajar, se trabajará como si estuviera en la vertical hacia abajo, porque realmente la porción de superficie terrestre con la que nosotros trabajamos es tan pequeña que podría verse, y de hecho se ve así cuando usted lanza un objeto, usted ve como que está yendo vertical y hacia abajo, cuando en realidad está yendo hacia el centro de la Tierra, pero el tramo en el que trabajamos en la cercanía terrestre es muy pequeña, por eso no nos damos cuenta. Y este caso de la caída libre pues simplemente indica que es a partir de una velocidad inicial cero, cuando se llama caída libre, es decir, simplemente el cuerpo deja de estar bajo los efectos de una superficie de sustentación y en este caso se deja caer. El enunciado típico es se deja caer para reconocer que entonces la velocidad inicial en la vertical es cero. Por otra parte, el tiro vertical, obviamente, nada dejado a su libre evolución va a iniciar un movimiento vertical hacia arriba. Por lo tanto, ese sí tiene que llevar una velocidad inicial distinta de cero. Así pues que la descripción de los movimientos en los cuales la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción del centro de la Tierra en su cercanía son movimientos que nosotros vemos como trayectorias rectilíneas y en este caso corresponderían a casos especiales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por eso se trabaja junto, no es necesario como nos hacían digamos en secundaria cuando éramos pequeños a la física, nos hacían el estudio del movimiento rectilíneo uniforme en un capítulo y luego en otra parte nos hacían el movimiento rectilíneo eh,
también era rectilíneo, pero nos enseñaban aparte la caída libre y el tiro vertical, que es el que vamos a seguir. No es necesario, se puede hacer aquí mismo, simplemente se hace la acotación de que este es el movimiento producto pues de la atracción gravitacional terrestre y que entonces su trayectoria es vertical y hacia abajo. Entonces sería el caso de la caída libre. Y al momento de resolver los ejercicios y problemas de aplicación, tenemos que tener claro pues que una herramienta fundamental va a ser plantear apropiadamente la ecuación de posición. Y una vez que esta ecuación ha sido planteada, debe resolverse por los criterios que resolvemos nosotros las ecuaciones cuadráticas generales. Aquella fórmula pues en la que nosotros establecemos que la solución para una expresión o para una variable elevada al cuadrado vendría siendo establecer los coeficientes a, b y c e igualar la ecuación a cero, que es la ecuación cuadrática general, y nosotros entonces decimos menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Pero en estos casos, el término que está delante de, o el que es coeficiente del tiempo, que es la variable que está aquí elevada al cuadrado, vendría siendo una mitad de la aceleración. Por otra parte, el coeficiente del tiempo viene a ser la velocidad inicial. Y el término libre en este caso sería la diferencia entre una posición en la que nosotros nos encontráramos y la posición inicial del movimiento. Ahora, estos movimientos, si no se indica, se asume que la posición inicial es cero, refiriéndose a un nivel de base horizontal. Pero cada problema pues tiene una solución definida. Y por ejemplo, si te dicen que el cuerpo se ha dejado caer de una altura de 20 metros, entonces el y sub 0 vendría siendo 20 metros. Y eso entonces nosotros tenemos que acomodar la ecuación de manera que quede organizada de esta forma. Ahora bien, cuidadito con las calculadoras, porque algunas calculadoras quieren que las cosas queden acomodadas de manera que la ecuación sea igual a cero, y otras calculadoras quieren de manera que la ecuación sea igual al término libre, o al contrario, el término libre, porque realmente se pasa hacia el otro término. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para suministrarle los datos a las calculadoras que van a resolver la ecuación cuadrática. Esta ecuación también se puede resolver con alguna aplicación que haya, digamos, en los celulares, o que esté, digamos, en algún programa de física en la web. Y cómo se trata de ecuaciones, por ejemplo, de la posición y de la velocidad, que están ligadas a través de que la velocidad es la primera derivada de la posición, a veces para resolver ejercicios o problemas también sería necesario el planteamiento de esa ecuación de velocidad. Y tiene que considerarse siempre como instante o como parámetros de este problema la aceleración en su forma original, es decir, que se fijan los valores iniciales y la respuesta indicará con signo si es un movimiento en la dirección positiva o en la dirección negativa, porque recuerde que al ser una ecuación, el tiempo, estar la posición estar en función cuadrática del tiempo, lo que nosotros vamos a tener es dos instantes que corresponden
a una misma respuesta de posición. Y por lo tanto, asimismo podría salirnos, si se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dos instantes en los que se ocupase la misma posición, pero la velocidad variaría.